¿Cómo estás, mi querido Mauricio Flores? Pues estoy como los especialistas, ministros de finanzas que se reunieron de bancos centrales. Bueno, todavía siguen ahí en Washington en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. O sea, estoy sin entender muchas cosas. ¿De plano? Sí, de plano. De plano, porque esta reunión se hace en el contexto de una guerra en el Oriente que tiene presiones múltiples sobre los combustibles y todos sus derivados. Una perspectiva de una desaceleración económica mundial, se desacelera el consumo en Estados Unidos, la Unión Europea pues no anda de buenas ni de abrazos, no balazos con el gobierno de Donald Trump, un presidente estadounidense que sale en sus ánimes junto con Jesucristo, un mundo realmente complicado, y sin embargo el Fondo Monetario Internacional se anima a hacer esta reunión y empieza a hacer recomendaciones que son importantes. Son importantes y bueno, vamos a hablar pues, a lo que nos corresponde, ¿no? Lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, precisamente donde encabeza la señora Kristalina Georgieva, qué nombre tan bonito, me parece que es un nombre bonito, en la que pues hace 4 grandes recomendaciones al caso mexicano. Una, se necesita alinear políticas fiscales y monetarias. Esto básicamente es decir que la Secretaría de Hacienda se dedique a lo que es promover el crecimiento económico y Banco de México a contener la inflación, cosa que no ha hecho porque ha bajado las tasas de interés. O sea, en cambio, Hacienda lo que está haciendo es contener el crecimiento económico porque no hay dinero suficiente y está amarrando las finanzas públicas. La inversión física, Alejandro, ha tenido, amigos, la caída más profunda en los últimos 20 años. O sea, una caída al mes de marzo de 41%. ¿Y cuándo comenzó la caída? Empezó como hace 8 años. 8 años, sí, cuando iba a terminar el gobierno de Peña Nieto. Todo el gobierno de López Obrador. Ajá, todo el gobierno de López Obrador, y esa es la inversión pública la que va abajo. Bueno, también dice, O sea, para entenderlo, la inversión pública es que el gobierno gaste en carreteras, en puertos, en metro. Ajá, en trenes que sí funcionen, que no se hundan, en hospitales, y en eso se refiere a la transparencia, uso justo de los recursos públicos. Es decir, que el dinero que se recauda efectivamente se canalice y no que unas señoras que se atoraron en Segalmex y no sé si el huachicol fiscal, que es, o sea, no lo dice con esas palabras, pero evidentemente cuando hace la observación de uso justo de recursos de los públicos, es que el Fondo Monetario Internacional está observando que no hay uso justo de los recursos públicos en México. Bueno, confianza institucional, fortalecer la credibilidad de las autoridades, de que si van a recaudar de una manera equitativa, lo hagan de manera equitativa, que no se agarren de bajada a determinados causantes, pero que por otro lado su aplicación sea visible, sea verificable y sea creíble. Para que la gente, cuando lleguen las declaraciones fiscales, lo haga con gusto. Bueno, no con gusto, nadie paga impuestos con gusto. No, pero con la certeza de que ese dinero se va a aprovechar bien. Exactamente. Y que va a retornar en algún beneficio a través de servicios o de otras cosas. En escuelas, en gente que va a estar capacitada. En agua. En agua, que ahorita ya estamos empezando a sentir las calores. Apoyos focalizados, los apoyos fiscales focalizados a la gente que sí lo necesita. Hay comunidades que no tienen agua, que no tienen hospitales, no tienen clínicas, pero hoy hay una política de subsidios generalizados que no necesariamente apoyan a quienes se debe de apoyar. Bueno, el diagnóstico es el siguiente y esto sí es muy preocupante. Para cierre del 2025, o sea, todavía están consolidando cifras porque ya se acabó el 25, es que prevén que el 61.8% va a representar la deuda del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que hace 7 años, 8 años para ser exactos, recibió el gobierno de López Obrador con 45% la relación deuda con Producto Interno Bruto. Va a llegar casi 60%. O sea, de lo que ganas, de cada peso que ganas, debe 6. Debe 6. Casi 62. 6.2. Ahora, ¿qué es lo que están? Cada 100 pesos. Sí. Y lo que están diciendo el Fondo Monetario Internacional dice, oigan, este año nada más lo que van a quedar de ver es el 4.4% del Producto Interno Bruto, que es más o menos como 1.600.000 millones de pesos. Nada más. El asunto está en que seguimos aumentando la deuda y aquí tenemos unas gráficas que nos muestran un elemento que el Fondo Monetario Internacional ya no es este monstruo que se hablaba en los 70s, en los 80, que establecía las políticas de austeridad. No. El monstruo come países. Ajá, sí, que destrozaba el acuerdo de Washington. Sí. No. El Fondo Monetario Internacional, digo,
conozco abuelitas que son más aguerridas para pronto, ¿no? O sea, la verdad. Y lo que hace es que da los derechos especiales de giro, como se lo ha dado a México, para países cuando tienen problemas y necesitan financiarse. Tú cuando pides una tarjeta de crédito, vas a pedir un crédito, el banco te dice, oye, pero cumples estos requisitos. Si no, yo dudo que me vayas a pagar. Bueno, aquí tenemos la siguiente, precisamente, que habla de la deuda, cómo ha venido escalando y cómo la estamos esperando para el cierre de el 2026, aunque algunos creemos, y ahorita digo por qué, que vamos a llegar no a 20, sino a 21 billones de pesos. Básicamente porque el crecimiento económico está siendo magro. Fondo Monetario Internacional dice, bueno, pueden crecer 1.6%, y mira, toco madera para que así sea, porque el Mundial de Fútbol puede tener grandes beneficios, si lo hacemos bien. Por supuesto, digo, si es imposible circular en la ciudad o en las ciudades donde van a ser los partidos, donde se empiece, Dios no quiera, a presentar eventos de inseguridad notables, sí tendríamos un problema. Hasta ahorita no. Pero esperemos que terminen también los aeropuertos, que siguen siendo un relajito. Pero si ustedes pueden ver aquí, pues son prácticamente 5 billones de pesos que se le están agregando al saldo histórico. O sea, 30%. 30%. Creció la deuda de 2018 a 2026. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y obviamente pues tienes que pagar muchos más intereses. Y ello pues al mismo tiempo refleja un gasto muy grande, que tenemos el gasto público más grande de la historia, Alejandro. Todos los amigos que pagamos impuestos y tenemos que pagar el IVA, impuestos especiales a la gasolina, con o sin subsidio, el impuesto sobre la renta que te descuentan en tus pagos. Bueno, finalmente lo que tenemos, y es algo de lo que ha observado el Fondo Monetario Internacional, dicen, oigan, canalicen el dinero a donde sí les funciona. Esto es, y esto es muy preocupante, cómo hay reducciones muy fuertes en áreas sensibles como, por ejemplo, medio ambiente y recursos naturales. El presupuesto de este año cae 4%. Tenemos un problema de desforestación, un problema hídrico, problemas de desertificación y no los estamos atendiendo. O vayamos a salud, 3.2% para abajo, y como si estuviéramos muy bien en temas de seguridad, fíjate, 17%. 17%, la Secretaría de Seguridad Pública hace grandes esfuerzos. ¿Y todos esos reducciones dónde están? Pues gasto social, que es el que va a llegar al nivel más alto en este año. Que son, o sea, becas. Becas, sí, la dispersión de ayudas que les dicen, porque becas es básicamente un concepto meritocrático. Te becan a ti porque tienes capacidades para hacer algo, y cuando te lo dan, porque pues, te lo dan, pues es una ayuda, es un... hay quienes les dicen dádivas electorales, hay quienes les dicen que son subsidios, yo creo que son subsidios, y toda esta reducción, imagínate, en un primer año de gobierno, bueno, ya segundo año de gobierno, cuando se supone que la economía estadounidense está creciendo o va a crecer casi 3%, no termina de jalar a la economía mexicana. Entonces, estas son las observaciones del Fondo Monetario Internacional, que es básicamente, recauden bien, gasten mejor y cuídense en las manos, unos a los otros. Aplíquenlo donde se deba de aplicar. El escenario es muy complicado. Muy complicado, y lo están viendo precisamente las autoridades financieras mundiales, que tarde o temprano dan sus recomendaciones a las calificadoras de las deudas de quienes nos prestan estas cantidades realmente grandes de dinero. Casi 21 billones de pesos es lo que calculamos va a estar al cierre de este año. Ya. Bueno, Mauricio, gracias. Es el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Yo Mauricio. nada más les pasé el detalle.